escrito permitiera transmitir cierta información a un teléfono, a un iPod, teléfono celular, y esa información que transmitiera es lo que yo estoy soñando para la mañana siguiente despertarme, en vez de ver Facebook o los diarios, ver con qué soñé. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces es muy sencillo. Lo que yo quiero hacer es muy sencillo. Yo quisiera poder ver mis propios sueños y grabarlos. Y por supuesto no lo puedo hacer. Y un motivo por el cual esto no se puede hacer es que nosotros no conocemos todavía el código, el lenguaje de las neuronas. Es así de simple. Eso es el motivo por el cual todos estamos acá tratando de dilucidar cómo alguna acción motora, algún pensamiento, algún acto consciente se traduce en cierto patrón de actividad cerebral. Y esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. Ahora, por supuesto, cuando uno quiere, digamos, hacer algo que no puede resignarse, directamente pensar que no hay nada que uno pueda hacer, o puede intentar acercarse de algún modo, y hay varios modos distintos de acercarse al problema. Y en general, cuando uno tiene una pregunta, hay una disciplina que es muy cercana a mis sentimientos, la neuroetología, que es por supuesto la disciplina que estudia las bases neuronales del comportamiento, y que tiene un concepto, como concepto es un concepto muy útil, que es el de las especies campeonas. Y especies campeonas son aquellas especies que nos permiten algo que nosotros queremos entender, algún comportamiento que nos interesa, lo manifiestan de una manera espléndida para su estudio, porque lo tienen muy bien desarrollado. Entonces, es habitual cuando yo empiezo una charla, una conversación sobre lo que hago, explicar que las aves ocinas se estudian, bueno, por supuesto, porque son interesantes de por sí, pero además se estudian como un modelo animal para entender preguntas muy complejas y son muy cercanas al humano, que tienen que ver con el hecho de entender cómo se reconfigura un cerebro en el proceso de aprender un comportamiento muy complejo que es el de la vocalización. Es decir, de las 10.000 especies de aves aproximadamente que existen, hay 4.000 que son las aves ocinas, que comparten con el humano algo que es muy difícil compartir con otras especies, que es la necesidad de tener cierta exposición a un tutor para desarrollar las vocalizaciones que nos van a permitir ser exitosos en nuestro comportamiento. Es decir, si nosotros agarramos una paloma y le ensordecemos, va a vocalizar como una paloma, pero si nosotros tomamos un canario y no está expuesto en cierto periodo de su vida a un canario adulto, va a vocalizar muy raro. ¿Okay? Entonces, esas aves se han estudiado un montón para entender cómo se aprende a vocalizar. Entonces, hay otras características que hacen que esta propiedad que comparten con el humano sean muy útiles para estudiar. Entre ellos, el tema del estereotipado de lo aprendido. Es decir, una vez que una de estas aves que aprenden a vocalizar ha aprendido el canto, tiene una cierta, dependiendo de la especie, una cierta variabilidad de la cantidad de cantos que va a ejecutar. Pero hay especies que, por ejemplo, el diamante mandarín, que es una especie que nosotros estudiamos mucho en el laboratorio, una vez que aprenden cuál es su canto, lo va a repetir una y otra vez, va a practicarlo una y otra vez, va a tratar de mantenerlo, y después cuando vea a la hembra y la quiera seducir, la va a mirar y va a hacer su canto dirigido y va a repetir en forma estereotipada ese canto que ha aprendido. Y otra cosa que lo hace un modelo animal muy interesante es que además la estructura neuronal que utiliza para ejecutar ese canto y aprenderlo está constituido por un conjunto de unas cuantas miles de neuronas fácilmente identificables y con funciones bastante bien reconocidas. Es decir, una serie de trabajos de las últimas décadas con lesiones en zonas específicas del cerebro han permitido dilucidar bastante cuál es la arquitectura neuronal involucrada en la ejecución y también en el aprendizaje de esta operación. De tanto la estereotipia del comportamiento como la existencia de zonas específicas del cerebro que están involucradas, las hacen un modelo bastante interesante para estudiar qué le pasa al cerebro en el proceso de adquirir su vocalización. Y por supuesto, siempre una sospecha de que además durante el sueño algo importante estaba ocurriendo que estaba vinculado con el proceso de aprendizaje y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa durante el sueño en esas zonas específicas que están asociadas a la producción del canto? Y bueno, es un tema que se ha estudiado bastante.
Entonces, sin perder de vista que lo que yo quiero hacer es leer sueños, déjenme contarles un poco qué se hizo en este campo, tratando de entender qué pasa en el sistema del canto durante el sueño. Pero lo que se está mostrando acá es un cerebro de un canario, y estas manchitas que aparecen acá son conjuntos que tienen unas cuantas centenares de miles de neuronas, cada uno de ellos. Y si yo les identifico estos son partes del sistema del canto. Si yo lesionara alguno de esos núcleos, el ave no cantaría. Hay otros que están involucrados en el proceso de adquisición de ese comportamiento aprendido, por ejemplo, área X, el conjunto de núcleos que, si son lesionados, el ave va a seguir cantando, pero no va a aprender o va a tener dificultades en el proceso de aprendizaje o de manutención del canto. Pero uno de estos núcleos que tenemos acá, que son parte del sistema del canto, estos que son necesarios para poder localizar, sucede que si durante la ejecución de un canto yo registro cierta actividad neuronal, entonces lo que estoy mostrando acá es voltaje, y cada vez que aparecen estos picos, son neuronas que se activan, que como ustedes verán en los cursos que están haciendo, son el modo de codificar información, o uno de los modos de codificar información en un sistema nervioso. Entonces acá lo que estoy mostrando es un canto, estoy desplegando el análisis de frecuencia en función del tiempo del canto, esto se llama sonograma, como una especie de evaluación continua de un pentagrama. Cuanto más abajo yo estoy en el sonograma, sonidos más graves tengo y componentes más altas en su descomposición espectral del sonido de tener manchas más arriba. Entonces cada uno de estos manchones corresponde a una sílaba del canto. Y lo que estoy mostrando acá es cuál es la actividad de una neurona, medida con un electrodo bastante alto en pedazos, una neurona solita, en este núcleo particular, que no es real, no importa, cuando el canto se ejecuta. Entonces el canto está, el animal está despierto, está cantando y mira esta actividad. Entonces un colega nuestro, dando glorias de la Universidad de Chicago, notó que de noche, cuando el ave está dormida, por lo cual está dormida, está totalmente silenciosa, de tanto en tanto aparecen en ese núcleo, con el mismo electrodo que durante la mañana vivió esta actividad, aparecen estos patrones que son sumamente similares a aquellos que se utilizaron durante la ejecución del canto. Y si uno toma varios ejemplos, entonces ve, les acá estoy mostrando otros ejemplos, la sílaba que es repetida, la acción motora y la acción que aparece espontáneamente durante la noche, que por supuesto tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, acá este patrón no está, pero están todos estos patrones, o acá aparecen patrones muy similares, pero con tiempos que son ligeramente distintos. Durante el día en general el comportamiento es muy estereotipado, durante la noche existen estas prácticas que son de tiempos más variados. La observación que hizo Dan Margolis junto con Dale, esto fue un trabajo publicado en Science en el 2000, la observación es, bueno, hay una parte del cerebro que está involucrada durante la noche en el replay, en ejecutar nuevamente estos patrones de actividad, e hizo una serie de trabajos comportamentales en los cuales estudió si yo hago disrupciones durante el sueño en ciertas etapas de la vida del animal, qué consecuencias iba a tener desde el punto de vista del comportamiento. Y ese trabajo tuvo un impacto mediático enorme. Por supuesto, después de salir en Science, apareció en el New York Times, en un montón de medios, más o menos presentándolo como la explicación de la neurociencia del consejo materno o paterno de dormir bien antes del examen, de dormir bien, estar descansado de noche, uno está practicando, está haciendo algo que es importante en el proceso de aprendizaje. Pero por supuesto, como todas estas versiones de ciertos trabajos en los medios, más que con pinzas, pero esa es la idea. Apareció un paradigma que se extendió bastante, que es el paradigma de la consolidación, en el cual se dijo, bueno, esencialmente la similitud que yo tengo en estos patrones que se ven de noche, llego a pensar que a lo mejor juegan un rol en consolidar aquella acción motora que yo tengo que hacer. Ahora, el problema que yo tengo a esta altura es más o menos el mismo que tenía en la primera transparencia. O sea, en la primera transparencia yo tenía un tipo durmiendo y quería leer en el iPod con qué había soñado, y el problema es que no tenía el código de las neuronas. Acá tampoco lo tengo. Es decir,
El problema es que a veces se ejecutaban estos patrones, se veían estos patrones de actividad que son muy similares a los del canto, pero también es cierto, aunque se reportó muy poco, se discutió muy poco en ese trabajo, que también aparecen muchas otras cosas. Entonces, en núcleos que son muy específicos del sistema de canto también aparecían muchos otros patrones de actividad que no están tan correlacionados. Entonces parece que estuviéramos hoja cero. Tampoco tenemos el código de qué es lo que pasa en RA, que es un núcleo específico del canto, durante la ejecución del canto, cuando no está haciendo aquello que es idéntico a lo que hacía durante la ejecución de uno. ¿Se entiende el problema? Entonces ahí es donde entra la física, o donde entramos nosotros nos interesamos en el problema. Porque donde sí conocemos cuál es el código, con el que yo puedo traducir información eléctrica en comportamiento, es en el sistema periférico, en el sistema vocal que está involucrado en la ejecución del canto. Entonces déjame pasar ahora del cerebro al aparato vocal del ave. Entonces este es el aparato vocal del ave que está constituido por la siringe. La siringe es una estructura bipartita. En la juntura entre los bronquios y la tráquea existen estos pares de labios que modulan el flujo de aire, como las cuerdas vocales modulan el sonido cuando yo ejecuto una boca. O sea, si yo digo A, si usted pone la mano acá, A, ustedes van a sentir una vibración. Es el aire pasando entre las cuerdas vocales que desestabiliza las mismas y se producen estas vibraciones. En el caso del humano, que mide 1 metro y pico y pesa entre 50 y 100 kilos, estará a 100 Hz, pero si uno escalea esto a 10 centímetros y 14 gramos, esos 100 Hz se transforman en 1 kHz y tienen, ¿okay?, correspondiente a el sonido de un ave. Entonces el orden cero es la descripción del problema. Entonces cuando uno modula el flujo de aire, después de ser filtrado por una estructura pasiva, que es un tubo y un resonador, y eso es básicamente el modo en que una ave genera sonido. Entonces la primera cosa que yo tengo que hacer para generar sonido es mandar un chorro de aire entre estos labios, y la segunda cosa que yo puedo hacer es, mientras estoy tirando ese chorro de aire y estoy generando esta oscilación de las membranas, puedo contraer estos enormes músculos que tengo acá, tanto solo, porque en realidad es un proceso bastante complicado, pero con esto es bastante fácil de ver. Si yo contraigo estos músculos, la distancia entre estos anillos cartilaginosos se incrementa, y por dentro de estos anillos cartilaginosos es que están estos labios. Entonces, si cuando yo estoy ejecutando, tirando este chorro de aire, yo contraigo los músculos, los labios se estiran y la frecuencia a la que van a estar oscilando estos labios se incrementa. Entonces yo puedo modular la frecuencia de las vocalizaciones variando la actividad de este músculo que está acá. Entonces lo que hace un físico siempre es tratar de reducir la complejidad del problema, y ahí es donde se pelea con el biólogo. El biólogo está enmarcando sus discusiones siempre en la teoría de la evolución y por lo tanto es muy celoso de las simplificaciones a las que quiere naturalmente ir un físico, ¿no? Un biólogo en general es muy riguroso cuando entiende que todo problema tiene que enmarcarse en la evolución, y por lo tanto cuando uno dice de esto olvidarte, y se pone nervioso, y con motivo, porque digamos, ser un biólogo riguroso es entender dónde está esa estructura en el marco de la evolución. Y para un físico, todos los que están acá, que vienen de la física, saben que cuando vos empezás a poner ecuaciones y fenómenos, vas perdiendo respetabilidad entre tus pares, ¿no? Vos ponés más fenomenología en un modelo y te vas viendo como que estás haciendo cosas menos fundamentales, ¿no? Entonces, la gran pelea entre los biólogos y los físicos. Por lo tanto, se resuelve con mucho trabajo y mucho diálogo. Pero acá lo que estoy mostrando, entonces, son las ecuaciones de Newton, ¿okay? La derivada de la... Pues X es una variable que da cuenta del movimiento labial, de la posición labial. Entonces, esta es la velocidad, que es la derivada de la velocidad, o sea, la aceleración. Así que estas van a ser las fuerzas que están actuando sobre este labio, que van a ser fuerzas restitutivas, fuerzas disipativas, y la fuerza que está haciendo la presión entre estos labios, que bueno, esa es la parte de la cuenta que hace un físico. Es un detalle, pero lo que es importante es que uno señala un conjunto de parámetros que el ave tiene que controlar para determinar cuál es el comportamiento que se genera.
Uno es la presión de los sacos aéreos, lo que determina la fuerza del chorro de aire que va a mandar entre los labios, y otro es la tensión de los labios, que está determinado por la constante de restitución elástica de los mismos. Entonces, en principio, jugando con pocos parámetros, en el laboratorio hicimos una serie de trabajos que consistieron esencialmente en generar canto sintético, y bueno, en una serie de trabajos que no les voy a contar hoy, probar si para el animal eran pertinentes o no. Es decir, una cosa que hacía Ana Amador en el laboratorio era, con estos cantos sintéticos, explorar en neuronas muy específicas que son selectivas al canto, y si a veces las creía, y se creía que esto era una buena copia suya. Son neuronas tremendamente selectivas, en que uno empieza a cambiar ciertas propiedades, la respuesta decae violentamente, y sin embargo, estos modelos de muy baja dimensión eran capaces de generar, acá voy a mostrar el sonograma, si este es el canto sintético que se produce cuando yo hago caminos bastante sencillos en espacio de parámetros. ¿Qué es esto? Este es el espacio de parámetros del problema, es la presión, esta es la tensión. Estos son valores en los cuales los labios están quietos, estos son los valores de parámetros en los cuales los labios oscilan. Entonces, como les decía antes, hacer una sílaba, ¿okay?, es ir a la zona donde los labios van a estar oscilando, eventualmente hacer un recorrido y volver a salir. Entonces, esa es básicamente la física que está involucrada desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista experimental, para validar estos modelos, algo que tuvimos que hacer en el laboratorio y que nos llevó bastante tiempo desarrollarlo, con la relación de los virus, con bastante ayuda de nuestros amigos, fue justamente cómo hacer para medir estas actividades. Entonces, bueno, acá estoy mostrando cómo se miden estos dos parámetros en particular. Uno de ellos es la presión de los sacos aéreos. Entonces, como uno mide la presión, toma una cánula de plástico flexible y mediante una pequeña intervención la pone en uno de los sacos aéreos y el otro extremo lo pone en un transductor de presión. Entonces, uno mide la actividad eléctrica, uno traduce la presión de los sacos aéreos en actividad eléctrica en este chip y puede medir cuál es la actividad eléctrica correspondiente a la presión de los sacos aéreos, de vuelta es lo que determina la fuerza del chorro que pone en movimiento estos labios. Y la otra cosa, que es una operación un poco más delicada, es poner unos microelectrodos dentro de estos músculos, que son los que les estaba mostrando hace un ratito, pasarlos en forma subcutánea a esta mochila, de manera tal de poder medir la actividad de esos músculos siringios cuando el ave está cantando. Muy bien, esto se puede hacer. De vuelta es otra línea de trabajo de la que no voy a hablar hoy, pero de lo que sí quiero hablar hoy es de lo siguiente. Lo que es pertinente para hoy es que podemos utilizar lo que pasa en la periferia para entender lo que pasa en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Acá lo que les estoy mostrando ahora es un diagrama del cerebro. Ustedes tienen este núcleo telecefálico, se llama HDC. Alimente este núcleo que es el cual estamos tomando las señales en las primeras transparencias, y de acá lo que tenemos es que se proyectan neuronas de acá del RDA a dos zonas específicas. Son núcleos que se llaman L12, que es un núcleo basal que está acá, del cual van a salir proyecciones que nervan directamente estos músculos, y también tenemos proyecciones hacia la parte respiratoria del ave. Entonces, cuando duerme el ave, por supuesto, algo tiene que estar pasando, porque acá veíamos que había actividad, y sin embargo, la respiración es la respiración quieta de un ave que está durmiendo. Entonces, hay mecanismos de inhibición que hacen de barrera entre la actividad que estamos viviendo de noche, estos replays que estamos viendo de noche, y la actividad de los músculos respiratorios, que son simplemente no dar cuenta de que se está practicando absolutamente nada que tenga que ver con el canto. El ave está dormida y no hay nada comportamental obvio que nos permita ver una diferencia entre nada, lo que estaba pasando antes del replay neuronal y lo que pasa. Bueno, lo que es interesante es que desde el punto de vista anatómico, en el óseo, uno no veía dónde estaba el arquero que iba a detener los pelotazos que estaba mandando RDA. Entonces fue interesante tirarse de ver si de noche uno veía algo a nivel de los músculos ciríngicos. Entonces se entiende, yo tengo un ave que está dormida
Entonces, que a nivel del sistema nervioso central, en estos núcleos corticales, yo tengo patrones de actividad muy parecidos a los de la práctica. La respiración no da cuenta de que pasa nada, pero la pregunta es si yo en estos músculos cilíndricos puedo ver la actividad que se estuvo practicando acá. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la actividad durante el sueño bajara hasta los músculos cilíndricos, ahí sí sabemos cómo traducir la actividad en campo. Entonces, el modelo físico que teníamos nos decía cómo traducir la actividad de esos músculos en canto. Si yo entonces tuviera la posibilidad de bajar hasta acá la información que viene del sistema del canto, yo podría pispear qué es lo que está soñando el ave. Ese es el programa. Entonces, la primera pregunta es si realmente yo puedo medir algo que se corresponde con el canto de noche. Y es una verdadera sorpresa. Vamos a ver qué es lo que se ve de noche. Pero lo que se está mostrando acá es de vuelta esta representación pictórica del canto, estos manchones que corresponden a los análisis espectrales. Uno toma el canto, toma pequeñas ventanitas, se hace un análisis de Fourier para analizar espectralmente el sonido entre pequeñas ventanitas, lo pasa en función del tiempo y cada uno de estos manchones es una vocalización continua. Lo que les estoy mostrando acá son las grandes fluctuaciones de presión que son responsables de mandar los chorros de aire que generan cada uno de esos sonidos. ¿Se entiende eso? Lo que les estoy mostrando acá es la actividad eléctrica de dos músculos, el BTB, bueno, no importa, son dos músculos cilíndricos que controlan la configuración del aparato vocal. Entonces, esto es lo que pasa durante el día, cuando el ave está cantando. Entonces, está cantando y mediante las técnicas que se están controlando hace un ratito, mido la presión y mido la tensión del cuerpo. ¿Y qué es lo que se ve de noche? De noche se ve esto. La presión es la presión de pequeñas fluctuaciones que corresponden a la respiración normal del bicho durmiendo. O sea, no hay ninguna indicación de que nada pase en el cerebro que esté asociado siquiera remotamente con el canto. Pero, si yo digo qué es lo que pasa en los músculos cilíndricos, de tanto en tanto aparecen estos patrones de actividad. Y si uno los empieza a mirar con cuidado y con cariño, empieza a reconocer que estos patrones tienen mucho que ver con lo que se ve arriba. Por ejemplo, el verde del S, acá tiene estos dos picos que están acá tiene estos dos picos. Lo mismo para cualquiera de estos colores. Pero BTV no. Entonces, empieza a aparecer un programa de reflexión que sé que nos tiene bastante entretenidos y divertidos, que es aprovechar que durante el sueño aparecen estos patrones de actividad para estudiar realmente qué es lo que pasa a nivel del canto, ahora que yo tengo algo que puedo interpretar globalmente desde el punto de vista comportamental, porque antes yo tenía la actividad rara de unas pocas neuronas o de una neurona. Entonces es muy difícil estudiar qué es lo que pasa cuando veo algo distinto a lo idéntico que se generó. Pero a nivel del músculo, este está recibiendo toda la información del sistema nervioso y sé qué rol va a cumplir en la ejecución del comportamiento. Entonces, ahora vamos a tratar de leer la actividad nocturna de los músculos. Y para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tomamos la información que medimos durante el día. Entonces, acá les estoy mostrando la fluctuación de presión, acá les estoy mostrando la actividad muscular. Tomo unas unidades, vamos a llamarlas mínimas por ahora, del canto, que es lo que ocurre entre mínimos sucesivos de los gestos de presión, y acá lo que tenemos es la actividad muscular. Voy a seleccionar cada uno de estos pedazos y voy a hacer lo que yo llamo un templado. Y lo que voy a hacer durante la noche es agarrar esa actividad que se genera en forma espontánea cuando el bicho se pone a dormir. Le dejamos grabando al animal toda la noche con estos electrodos en los músculos. Y típicamente lo que vemos es esto, ruido, ¿no? Generalmente uno toma horas y horas de grabación, lo que es absolutamente la nada misma. Por eso simultáneamente uno está grabando y sabe que durante todo este experimento el ave no se despierta y se pone a cantar. El ave está durmiendo. Pero de tanto en tanto aparecen estos patrones. Entonces, para ver cómo interpretarlos, uno lo que hace es estudiar la correlación de cada uno de los templados, el templado rojo, el templado verde, cada uno de estos patrones que seleccionó, y estudia la correlación con esta señal temporal gigantesca.
Entonces, en principio va a tener, por ejemplo, el patrón amarillo. Vamos a ver para atrás. El patrón amarillo, como si este patrón que está acá, estudiamos su correlación con lo que ocurre. Ahora vemos uno verde que aparece correlacionado. Vamos a tomar este que está acá. Vamos a calcular la correlación del verde con todo el canto nocturno. Y lo que tenemos es que en principio no hay correlación. Y de tanto en tanto, ¡pam!, aparece un pico. Y si uno se fija en la señal temporal, en efecto aparece un patrón muy parecido al que seleccionó durante el día. Y así lo hace con los distintos colores y empieza a sacar la cuenta ahora de qué tipo de patrones se practican. La primera sorpresa fue que pese a que el comportamiento es tremendamente estereotipado de lo que el tipo está haciendo durante el día, de noche la práctica continua de esto no se ejecuta casi nunca. En general se practican mucho algunos gestos, a veces se practican algunas combinaciones y muy poquitas veces se practica todo el gesto que después constituye la práctica estereotipada. Y si uno se fija en los eventos a lo largo de la noche, aparecen cosas muy significativas, como por ejemplo que estas cosas aparecen con cierta regularidad. Es decir, con cierta regularidad. Acá estamos entonces viendo cuántas veces se sueña el patrón amarillo, el patrón rojo, el patrón azul, o la suma total de los patrones. Y la suma total de los patrones muestra que en la primera hora se produce una enorme cantidad de prácticas, eso es muy, muy sistemático, y después aparecen fluctuaciones, donde cada aproximadamente una hora, 40 minutos, aparecen picos de actividad. Pero a veces se la pasa practicando el azul, a veces empieza a practicar el rojo, a veces hace prácticas simultáneas y a veces estoy mostrando algunos ejemplos. Bastante interesante para mí, o bastante divertido, es cuando empieza a practicar cosas que realmente no correlacionan bien con ninguno de los patrones. Saint-Estable se dedicó un montón de tiempo a practicar lo estereotipado y durante el día, créanme, pueden venir a mi laboratorio y son horas y horas de escuchar a estos animalitos todo el día, meta lo mismo, muy denso. Muchos. Ya los conoce, ¿no? Y sin embargo, de noche no. De noche hacen otras cosas. De noche hacen cosas bastante más locas. Entonces, ¿cuál es el programa? El programa es medir la atención, inyectarla dentro de estos modelos que generan canto y escuchar el canto. Ese es el juego. Por supuesto, todo juego tiene su problema. El problema que tenemos acá es que a nivel de la periferia es fácil traducir la tensión y la presión en comportamientos, pero de la actividad eléctrica a la tensión todavía hay un poco de física involucrada. Entonces, las dos piezas que faltan en la rompecabezas es cómo ir del G, del electromiograma a la tensión, y cómo encontrar lo que vienen a ser principios y finales, que son las cosas que nos tienen entretenidos. Entonces, acá en un trabajo que estamos haciendo con Juan Doppler y Alan Bush, lo que estamos haciendo es modelos que nos permiten, con modelos clásicos de músculo y modelos clásicos de elasticidad de labios, traducir el ing que uno mide en estos músculos en la tensión que después alimenta los modelos físicos de producción vocal. Es un sistema de ecuaciones razonablemente sencillo, son ecuaciones lineales en donde está un factor no lineal, que es cómo traducimos la diferencia de distancias entre la posición de estas fibras y la posición de reposo, que se ve afectada por el ing hacia la fuerza. Después las ecuaciones diferenciales son razonablemente sencillas. Los resultados son bastante espectaculares. Entonces este es un ajuste de una medición típica, de una vez lo operó Alan y que estuvimos modelando con Juan, que este es uno de los primeros modelos. Pues acá tenemos el ing. Del ing calculamos cuál tendría que ser la posición de reposo de la fibra muscular. Luego calculamos cuál sería la diferencia entre la posición de este modelo dinámico y esta posición de reposo, calculamos cuáles son las fuerzas, y cuando uno encaja a un lado esa cantidad de fuerza, uno se encuentra con que, traduciendo esa fuerza en frecuencia, que es algo de tipo física 1, la tensión se vincula a través de su raíz cuadrada a la frecuencia de oscilación, nos encontramos con que uno puede aproximar muy bien la frecuencia fundamental. O sea que si yo mido el ing y en el ing tengo una actividad de un área específica del cerebro que estaba vinculada al canto, yo sé cómo se tiene que escuchar desde el punto de vista del sonido del rock.
Acá tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo en donde, bueno, medimos el ING y esto es bastante divertido. Lo que hacemos es, fijamos un pedacito de la señal y nos fijamos si con el ING que grabamos se reproduce el resto y se reproduce súper bien. O sea que la verdad es que son modelos muy resistentes. Entonces lo que podemos hacer es tratar de escuchar el canto. Por un problema técnico voy a cambiar de presentación, un segundito. Entonces lo que voy a escuchar, lo que vamos a tratar de escuchar ahora, si sale, es el canto de un bicho. Tenemos que hacer el canto del diamante mandarín. No sé qué puede pasar ahora. Okay. Este es el diamante mandarín. Yo les pido disculpas, es un bicho que canta así. Es un animalito, es como el oscilador armónico de las aves ocinas para el laboratorio, porque como se reproduce todo el tiempo, o sea, ustedes ponen el diamante mandarín, la diamante mandarina y después de cierta cantidad de tiempo que van a tener hijitos, es el animal preferido en los laboratorios, a diferencia de canarios, como trabajamos también en nuestro laboratorio, que obliga a todos los becarios a no tomarse vacaciones en verano. Entonces, pero el problema es que, bueno, nada, practica y aprende esto. Esto es lo que hace. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es, para patrones que sí se parecen al canto, vamos a escuchar un sueño. Entonces ahora lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a tener los electrodos conectados al animal y el animal va a estar durmiendo. No va a haber absolutamente ningún sonido. Tenemos al mismo tiempo un micrófono grabando lo que pasa en la jaula. Pero estos ING entonces van a ser responsables de modular la siringe como si estuviera cantando algo. ¿Qué es lo que estaría cantando? Estaría cantando esto. En medio del silencio de la noche, una cosa bastante distinta. Entonces uno mira cuáles son estos patrones y bueno, en vez de hacer esta secuencia, que es lo que practica una y otra vez durante toda su vida el bicho, una vez que lo aprendió, acá está haciendo otra cosa, está practicando esta sílaba un par de veces, de repente está metiendo esta que está acá, después esta otra, después vuelta a practicar esta primera, después nada, vuelta a la primera, etc. Y después silencio, y después va a practicar otra cosa. Entonces, esto para nosotros fue una súper sorpresa, porque de vuelta, lo que uno se espera en este campo es que estas altas estereotipias, este orden alterado, estos fragmentos repetidos, constituyen un escenario que dista mucho de la repetición nocturna que uno se espera bajo el paradigma de la consolidación. De hecho, si uno cuantifica esto, uno se encuentra que la práctica completa que se corresponde con el canto es menos del 6% de la práctica nocturna. O sea, muy poquito de lo que el ave está haciendo es la práctica. Bueno, nos tiene súper contentos porque la verdad que es lindo trabajar y tratar de escuchar el sueño de un ave. O sea, lo que es lindo, uno lo puede contar en un... Pero además es una cosa bastante entusiasmante, porque es tomar el sistema periférico como una ventana al cerebro. Una cosa que uno puede hacer y que está haciendo ahora es inducir sueños. Cuando uno pasa el canto propio, uno lo que hace es elicita una copia de actividad neuronal muy parecida a aquella que se utilizó durante la ejecución del canto. Entonces, en vez de dejarlo dormir normalmente, uno en las épocas, en los tiempos que tiene mucha actividad, le pasa el canto propio, está induciendo sueños. ¿Cuál es el resultado comportamental de esto? Es una de las preguntas que nos interesa. Otra pregunta que nos interesa en la que está involucrado Juan. Desarrollar la tecnología que nos permite medir estas cosas en el campo. Porque en Argentina tenemos una enorme oportunidad que estamos rodeados de unas especies que son los subocinos, que pertenecen al mismo orden de los paseriformes que los ocinos que aprenden, pero estos aparentemente no aprenderían. Entonces, está bárbaro, porque son especies muy similares en muchos sentidos a los ocinos, pero algo muy importante les falta, o tienen diferente, por lo cual no aprenden o no aprenderían su vocalización, al menos muchas de las especies de los subocinos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿sueña? ¿Y qué sueña? ¿Sueña lo estereotipado o también sueñan cosas locas?
Bueno, estos experimentos son muy interesantes porque no se pueden hacer en el laboratorio, al menos yo nunca pude mantener menos en el laboratorio, pero van a estar desarrollando una tecnología que permite registrar en tarjetas de micro SD la actividad, digamos, muscular durante la noche, así que deberías hacer las cirugías y después recoger la información en el campo, para entender si en aquellas especies en donde no hay aprendizaje, también hay prácticas locas, como las de las especies que sí necesitan aprender y tienen comportamientos estereotipados. Entonces, en general, nosotros estamos bastante contentos porque como físicos siempre pensamos que la biomecánica de la producción vocal, la biomecánica en general, al menos en estas especies son tan interesantes para la neurociencia, siempre como Cenicienta, ¿no? En general los neurocientistas, yo creo que todas las disciplinas se centran en su propia disciplina, pero la neurociencia es particularmente intensa en eso, de pensar en una actividad neuronal que, digamos, el cuerpo luego sigue pasivamente como si fuera un robot tonto, y la verdad es que el comportamiento de interacción muy sofisticada entre el sistema nervioso, periferia, entorno, ambiente. Entonces la idea de tener a la periferia como una ventana al cerebro nos entusiasma bastante. Ahora, desde el punto de vista de lo que aprendemos de este problema, nos interesa muchísimo el hecho de que la variabilidad durante la noche sea una característica muy notable de lo que ocurre. Es decir, hay una enorme variabilidad que al menos cuestiona las imágenes más ingenuas de la consolidación. Y por otro lado, el hecho de que el estudio de la física nos permitió tener un modo operacional de leer por esas prácticas durante el sueño. Y bueno, esas son las historias que quería compartir con ustedes, así que les agradezco mucho por su atención.